gusto, Paco Ángeles. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Me da mucho gusto que nos acompañen para platicar esta tarde sobre un libro llamado Un mojado en Chicago y 4 discursos inaugurales de José Ángel Navejas. Las historias de migrantes y el sueño americano se han convertido en un símbolo de lucha, de progreso y un constante deseo por salir adelante. Esta tarde queremos platicarles de un libro, Un mojado en Chicago y 4 discursos inaugurales, libro publicado por Katakana Editores. Y tenemos en la línea al autor de esta historia. Él es José Ángel Navejas. José Ángel, bienvenido a Escaparate 961. Buenas tardes, es un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy, Paco. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar platicar con nosotros sobre esta obra, Un mojado en Chicago y 4 discursos inaugurales. José Ángel, leía yo en algunas de las reseñas que no se trata de una perspectiva ajena, no es una visión de alguien que se acerca a la vida o al proceso de transformación de un migrante, sino es tu propia experiencia. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, este libro, como la mayoría de libros que he escrito, tienen un carácter autobiográfico, como tú lo mencionas, es decir, parten de la experiencia propia, ¿no? Yo vine a Estados Unidos como muchos de mis compatriotas, ¿no? Es ya una tradición familiar desde más de una generación, la que todos los adultos vienen a Estados Unidos a trabajar, ¿no? A trabajar como en los empleos esenciales, ¿no? O sea, haciendo trabajo típico, ¿no? Yo vengo de una familia de muy escasos recursos, ¿no? Y vine a Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 19 años, iba a cumplir 20 años, ¿no? Sin mucha educación, ¿no? Sin hablar inglés, ¿no? Sin ningún plan de siquiera entrar de nuevo, reingresar al medio educativo, el cual había abandonado a la edad de 12, 13 años en México. Así que este libro lo que hace es recoger esa experiencia, esa transformación que yo viví en Estados Unidos gracias a la lectura, ¿no? Y al universo que se abrió ante mí gracias al descubrimiento de los libros y las bibliotecas públicas en Chicago y mi eventual entrada o reingreso a la educación. ¿Cómo es esta transformación? ¿Cómo es que un medio en el que nos desarrollamos la mayoría de los mexicanos nos lleva a un camino, a un rumbo? Sin embargo, cuando llegamos o cuando nuestros compatriotas llegan a Estados Unidos, muchas cosas cambian, no solo en el actuar, sino también en la mentalidad. ¿A qué crees que se deba esto? Paco, esa es una excelente pregunta y yo creo que esa es una de las grandes virtudes de este país, ¿no? De que a pesar de que sí, no es un imperio y vivimos en él y de muchas maneras oprime al mexicano como me sigue oprimiendo a mí en Estados Unidos, porque somos, si tú te pones a analizar la historia de Estados Unidos, ¿no? Somos parte de una casta, en realidad, ¿no? Estados Unidos, más que una democracia, desde mi punto de vista, es un país de castas, y los mexicanos indocumentados en Estados Unidos somos una de ellas, ¿no? Habiendo dicho esto, también habrá que decir que Estados Unidos sí es un país que proporciona, ¿no?, esas oportunidades y espacios y facilidad de transformarse, ¿no? Porque en este caso particular que es el mío, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, me di cuenta que yo venía con ciertas ideas, ¿no? Bien, o sea, ya bien definidas. Yo venía como un adulto ya con esta narrativa, ¿no? De llegar a Estados Unidos, ¿no? A trabajar, hacer dinero, regresar a casa, abrir un pequeño negocio, construir una casa, ¿no? Y quedarme ahí para siempre, ¿no? Que es una narrativa que los mexicanos de extracción obrera, ¿no? Que nosotros hemos, ¿no?, hecho nuestra, ¿no? Pero lo que pasó conmigo es que yo descubrí, como te digo, ¿no?, la lectura en cierto momento, y me di cuenta que, bueno, para poder sobrevivir y para poder
no hacer las cosas que tenía que hacer, no se necesitaba mucho, ¿no? Me sobraba el tiempo para hacer otras cosas y descubrir la lectura, ¿no? Por accidente, y por accidente me volví escritor también. Es un proceso largo y complicado, ¿no? Que podría llevarnos no todo el programa si quisiéramos hablar solo de esto, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es esto, ¿no? De que este país, ¿no? Sí te proporciona eso, ¿no? Te proporciona la oportunidad de transformarte, ¿no? Y la transformación que yo viví, bueno, se la debo a la lectura. Claro, y es un poquito de lo que podemos encontrar ya leyendo este libro de Un mojado en Chicago. ¿Cómo ha sido tu convivencia con los compatriotas allá en México? ¿Has notado estas diferencias entre los que de alguna manera logran sobresalir y los que se quedan un poquito atrás? Sí, mira, yo, como te digo, ¿no? O sea, yo soy parte de esta gran migración mexicana ¿no? Que se da a partir de, bueno, desde siempre, ¿no? Desde la revolución en México, pero sobre todo a partir de 1980. Yo vine en 1993 acá a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cuando uno lee, por ejemplo, en Estados Unidos hay una tradición de literatura de clase obrera, ¿no? Uno se da cuenta que se abre una brecha, ¿no? Siempre existe este tipo de historia, este tipo de narrativa en la que las personas de la clase obrera que van a la universidad, ¿no? Entre ellos y sus familiares que no han asistido a la universidad se abre una brecha, ¿no? Sí. Una brecha existencial, ¿no? Una manera de ver el mundo que es muy distinta, muy distinta a la que tenían antes, ¿no? Porque pues la universidad, no, te abre la mente, te abre o sea, te vuelve un pensador más crítico de tu medio y de tu entorno. Así que eso me pasó a mí también, ¿no? Eso me pasó a mí también. Yo transité, ¿no? Del ser no una persona que venía a laborar, ¿no? Con su cuerpo, a ser una persona que ahora, bueno, posee un doctorado en literatura, ¿no? Y que se encuentra imposibilitado a poder ejercer debido a mi estatus migratorio, ¿no? O sea, ese es el dilema principal de mi situación, ¿no? Y bueno, pero yo, por otro lado, no, hay personas que, como yo, también venían, ¿no? Con el afán, ¿no? Con el deseo de superarse económicamente, ¿no? Y hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Sin necesidad de aprender inglés, sin necesidad de ir a la preparatoria, a la universidad o lo que tú quieras, ¿no? Y eso es completamente válido, ¿no? Yo no creo que haya absolutamente nada de negativo en ello, ¿no? Son más exitosos económicamente hablando, claro, de lo que yo soy ahora, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de saber, ¿no? Qué es lo que quieres en la vida, qué es lo valioso, ¿no? Qué es lo que tú valoras. Y por mi cuenta, pues yo me decanté por la literatura, ¿no? Claro, y a final de cuentas, lo que uno desea hacer en la vida es lo que importa, ¿no? En estos últimos meses hemos escuchado las noticias en México de que las remesas que envían nuestros compatriotas al país han subido de una manera bastante importante, llegando a récords históricos. Ese es el caso de la retribución económica de aquellos que dejan su país, que dejan México y de alguna manera ayudan a la economía y al país. En tu caso específico, ¿cómo crees cuál sería el aporte que puedas darnos como un compatriota que se fue y que se preparó y creció allá en Estados Unidos, para nosotros que estamos de este lado y que pudiéramos obtener, quizás de una manera un poco egoísta, pero obtener algo de tu experiencia? Bueno, yo creo que eso que tú mencionas de las remesas es, antes que nada yo te lo quiero agradecer porque es un tema verdaderamente importante, ¿no? Y históricamente al mexicano en Estados Unidos siempre se le ha visto como un desarraigado, como una persona que se va y bueno, que va a buscar éxito, que va a buscar lana y eso, pero nunca se le ha visto, ¿no? Como un ente económico que ha mantenido el país a flote. Así en es. realidad, ¿no? Porque, o sea, la aportación del Producto Interno Bruto del migrante mexicano en Estados Unidos a México equivale a
al presupuesto de educación, es lo que yo estaba leyendo, de educación, salud, y no recuerdo qué más, ¿no? Pero equivale también, ¿no? O sea, está en segundo lugar, solo por detrás de la manufactura de automóviles, ¿no? Sobrepasa lo que percibe en ingresos México por petróleo y también por turismo, ¿no? O sea, esa importancia económica del migrante mexicano, yo creo que nunca se le ha dado su lugar al migrante mexicano, por eso, ¿no? Yo creo que ahora se comienzan a dar cuenta, ¿no? En el gobierno de México, la gran aportación que hemos hecho por décadas ya, ¿no? En el caso particular mío, ¿no? Yo creo que algo que lo que yo puedo aportar es mi experiencia propia, ¿no? Lo que el potencial que uno trae, ¿no? El potencial que uno tiene para poder desarrollarse humana, intelectualmente, siempre y cuando existan los medios y existan los espacios y exista la voluntad para poder darnos, ¿no? Esa oportunidad que necesitamos todos los mexicanos. Mira, yo te contaba que el año pasado acabo de recibir mi título de doctor en letras. Como estoy en una situación tan complicada en Estados Unidos, ¿no? En la cual se me podría deportar en cualquier momento, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Cuando 2 o 3 años, cuando yo sentía que a lo mejor, ¿no? Debido a que estábamos bajo el régimen de Donald Trump, me podrían deportar en cualquier momento. Yo lo que hice fue comunicarme a las bibliotecas públicas de Guadalajara, mi ciudad natal, para saber qué es lo que tenía que hacer en caso de que yo regresara y tuviera que terminar mi tesis allá, ¿no? Si yo podía llegar y sacar ciertos libros para poder terminarla, ¿no? Y se me dijo algo curioso, ¿no? Que, bueno, no, o sea, que es imposible sacar libros de una biblioteca pública, ¿no? Los libros han sido fundamentales para mi transformación, ¿no? Y Guadalajara, la ciudad que se jacta de ser el destino literario de toda de todos los grandes escritores, sí, no hispanohablantes, no cuenta con un sistema de bibliotecas públicas en los que uno pueda ir y sacar libros prestados, ¿no? Uno tiene que pagar para hacer copias y sacarlos, ¿no? O sea, yo creo que para comenzar, ¿no? Sería esto, ¿no? Proporcionar los medios, claro, los espacios, ¿no? Y la facilidad de poder educarnos, ¿no? Ese sería uno de los medios, ¿no? Establecer un sistema de bibliotecas en barrios populares que pudieran alejar a las personas del crimen, por ejemplo, ¿no? Y más bien incentivar la lectura. Yo creo que por ahí habría que comenzar. Claro que sí, es algo fundamental y es increíble estas pequeñas diferencias que hacen grandes diferencias entre nosotros. José Ángel Navejas, muchísimas gracias por estos minutos para Escaparate 961. ¿Dónde podemos encontrar tu libro rápidamente? Oye, pues lo pueden encontrar en el sitio de katakanaeditores.org. Por ahora está disponible solo en medio electrónico. Estamos haciendo las gestiones para que aparezca en las librerías de México. Ojalá lo tengamos pronto en físico y si no, búsquenlo en los medios electrónicos. Muchísimas gracias, José, y muchísima suerte. Que tengas muy buen día. Gracias a ustedes, Paco. Hasta luego. Hasta luego.